su mano. De la mano de su padre llegó al viejo Calderón. Muy buenas, atléticos, atléticas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Pues el mercado del Atlético de Madrid es un mercado de locos, no da tregua, y hoy el Atleti ha anunciado un nuevo fichaje. El Atlético de Madrid ha llegado a un acuerdo con el Feyenoord para el fichaje de David Janko. El jugador eslovaco, ¿no? Y lo ha anunciado esta tarde en Twitter, en las redes sociales, y mañana es cuando el jugador pasará el reconocimiento médico y firmará su contrato con el Atlético de Madrid, ¿no? Ahí lo vemos esta tarde, acuerdo con el Feyenoord para el traspaso de David Janko, el defensa internacional eslovaco, firmará su contrato una vez que pase esas pruebas médicas. La verdad que vamos a fichaje diario, ayer Pubil, hoy Janko. Hace unas horas hacía un vídeo con Antón Lueiro hablando de Janko y Renato Veiga, ¿no? Las dos opciones que se están barajando para el central, qué pros tenía uno, qué desventajas tenía el otro, ¿no? Y nos decantábamos un poco por Renato Veiga, ¿no? Y finalmente el Atlético de Madrid ha fichado a David Janko y lo ha hecho oficial. ¿Esto descarta a Renato Veiga? Esta es la gran pregunta que ahora mismo está encima de la mesa. Yo no me atrevo a descartarlo porque es que yo creo que la plantilla no está cerrada y puede haber salidas atrás, o puede buscarse Galán, puede salir el Lenglet, y igual finalmente viene Renato Veiga, ¿no? Así que el Atlético de Madrid, Carlos Bucero está on fire y no paramos de fichar, ¿no? Y bueno, la verdad que yo valoro positivamente el fichaje. Es verdad que yo prefería a Renato Veiga, esto está grabado y es así, pero Janko me parece un fichaje también importante, ese perfil zurdo que refuerza la zaga, y ahora lo voy a analizar. Me están cayendo palos en Twitter y en muchos lados, ¿no? Por todo esto del fichaje de David Janko. Yo lo primero que quiero decir es que yo me alegro de que el Atlético de Madrid ficha a un gran jugador como es el fichaje de David Janko, ¿no? Quizás, yo creo que es siempre asumir los errores que se puedan cometer, ¿no? Quizás he sido demasiado tajante en la información, mi información que os he dado a lo largo de todo el verano, y es que Janko no era una prioridad del Atlético de Madrid, ¿no? Y ahora esa información que os he dado es buena. Lo que pasa es que sí que es verdad que yo en algunos momentos he sido bastante tajante hablando de que el interés de Janko ya era agua pasada, ¿no? Y ahora ha fichado por el Atlético de Madrid, con lo cual interés había, ¿no? Eso está claro, ¿no? Y yo creo que hay que asumir los errores, ¿no? Pero la intrahistoria de este fichaje es la que yo os he venido contando en el canal, ¿no? La prioridad del Atlético de Madrid para el central era Cuti Romero, eso es así. Y hace 2 semanas, tal y como yo os conté, el Atlético de Madrid decide girar al darse cuenta que Cuti no está presionando al Tottenham y que el fichaje de Cuti Romero va a ser imposible, ¿no? El Atlético de Madrid gira el objetivo y a partir de ahí se da cuenta que Hincapié es carísimo, el resto de perfiles de Lucumi, Murillo u otros que están mirando no acaban de convencer. Entra en escena la oportunidad de Renato Veiga, Janko ficha por el Al Nasser, con lo cual me dice, no, Janko quería jugar a Atleti, pues había fichado por el Al Nasser, ¿no? Y no sería una prioridad para el Atleti porque finalmente el fichaje ha sido por 30 millones entre fijos y variables, ¿no? Si el Atleti hubiera querido fichar a Janko como prioridad, lo habría hecho hace 2 semanas, ¿no? Hace 3 semanas, ¿no? Y no lo hizo, ¿no? Se fue al Al Nasser, Janko, que se cansó de esperar al Atlético de Madrid. Por tanto, claro que no era una prioridad para Atlético de Madrid, David Janko, que es lo que hemos contado en este canal, ¿no? Ahora bien, yo sí que he sido, ¿verdad? Sabéis que soy pasional y en algún momento pues me he podido exceder en cuanto a decir, no, Janko es agua pasada, ¿no? Pues agua pasada no era, ¿no? Porque ahora ya es jugador nuestro y a muerte con él, ¿no? Pero sí que es verdad que no era una prioridad. Y el génesis es que cuando viaja al hotel para reunirse con el Al Nasser, ¿no? Y se da cuenta de que la habitación no está con los jugadores, que digamos que no que no le muestran ningún tipo de aprecio a su llegada, que el contrato no lo devuelven firmado y demás, pues Janko se da cuenta de que no le quieren, ¿no? Y automáticamente los agentes de Janko llaman al Atlético de Madrid, a Carlos Bucero, y le dicen, oye, que el jugador vuelva a estar en el mercado, ¿no? Y a partir de ahí, Atlético de Madrid, que está en negociaciones con el Chelsea por Renato Veiga y que parece que 40 millones le parecen muchos por pagar por el portugués, pues se le ha puesto a tiro Janko 30 millones de euros y no lo han dudado y lo han firmado, ¿no? Entonces, esto es el génesis de lo que ha pasado. A partir de ahí, incluso gente que os viene dando la información de Janko todo este verano, ayer, anteayer, decían que era imposible fichar a Janko, ¿vale? O sea que bueno, ya está, el mercado es así, el mercado es muy cambiante, el mercado da diferentes oportunidades y el Atlético de Madrid, al ver que se ha caído el fichaje de Janko con el Nasser, ha dicho, pues pájaro en mano, más vale pájaro en mano, y lo ha fichado, ¿no? Y lo ha fichado. Y a mí me parece bien, ¿no? Ojalá pueda venir también Renato Veiga,
y ya cerramos una defensa brutal, ¿no? Pero, insisto, no quiero contar ese génesis porque es el génesis que se ha producido y que ha provocado que David Janko sea el central izquierdo del Atlético de Madrid por un cúmulo de circunstancias, ¿no? Aunque no era la prioridad de la dirección de fútbol del Atlético de Madrid este año. Sí lo fue el año pasado. David Janko era la prioridad del año pasado, no lo era esta, que es lo que contamos aquí en este canal. Y finalmente el Cuti no viene, Hincapié es muy caro, las opciones alternativas no convencen, el tema de Renato Veiga parece que es caro y quieren forzar al Chelsea de alguna manera y finalmente ven que Janko se pone a tiro, el Feyenoord ya, lógicamente ya lo había vendido al Nasser, con lo cual lo tenían que vender y a todas las partes le interesaba que esto se hiciera rápidamente y el Atleti ha aprovechado 30 millones entre fijos y variables y ya está. Y acuerdo con David Janko, pasa reconocimiento médico mañana y firma su contrato. Y yo me alegro, ¿eh? Central importante, ahora vemos su perfil. En este vídeo, además de la noticia de David Janko, que es el sexto fichaje del Atlético de Madrid, tras Ruggeri, Almada, Cardoso, Baena, Pubil y ahora lo diré, Janko, es el sexto fichaje del Atlético de Madrid. Y todavía ha hablado Cerezo, ha tenido esta noche la cena en Segovia, y Cerezo todavía deja la puerta abierta que puede venir alguno más, ¿eh? Ojo, ojo, porque todavía va a haber sorpresas en este mercado de Atlético de Madrid que está siendo apasionante, apasionante. Además, Saúl, se ha hecho oficial la rescisión de Saúl con el Atlético de Madrid, se va al Flamengo, que ya se ha hecho oficial. Vamos a repasar también otra posibilidad, que es el interés de la Juve en Nahuel. Habla de que nos están ofreciendo a Vlahovic. Yo ya en este mercado ya me lo creo todo. La verdad que es increíble, ¿no? Y finalmente vamos a escuchar las declaraciones de Cerezo hablando de lo de Janko. Así que venga, dale like y suscribiros a los canales de Peto y Punto, tanto en YouTube como en la plataforma morada. Y vídeo patrocinado por tus personalizados. La tienda del Campo Alcorcón, convierte tus diseños y tus deseos en realidad. Café Bar Hermanos Velasco, en la calle San Venancio, número 15. ¿Vale? Las mejores cañas, las mejores raciones. Y consultoría fiscal Antres. Si tienes una empresa o eres autónomo y tienes que pagar tu impuesto de sociedades o tienes que pagar tu impuesto de IVA, pues no lo hagas tú, apóyate en los profesionales. ¿Cómo? Mandando un WhatsApp al +34 614 141580. Pues empezamos con lo de Janko, ¿no? El Atlético de Madrid esta tarde, pues ahí, acuerdo con el Feyenoord para el traspaso de Janko, ¿vale? Y firmará su contrato una vez que pase esas pruebas médicas que serán mañana, ¿no? Automáticamente noticia en la web del club, ¿vale? Con todo bueno, la verdad que es escueto el comunicado, ¿no? Pone acuerdo con el Feyenoord para el traspaso de Janko, Defensa Internacional Eslovaco, nuestro club, la entidad neerlandesa, han llegado a un acuerdo a falta de que el defensa supere el reconocimiento médico y firme su contrato, ¿vale? Se ha llegado a un acuerdo de traspaso, ¿vale? A falta de esas pruebas médicas, ¿no? Y hablan de que el jugador nacido en Priveza en el 97 es internacional absoluto con Eslovaquia, el defensa de 1,88, un defensa muy alto, pues como los Ruggeri, como los Pubil, tremendo, la defensa está hablando del Atlético de Madrid, de Torres, auténtica. Debutó con el Cilina en 2016, después estuvo en la Fiorentina, tras pasar por el Sparta de Praga, recaló en el Feyenoord en el 2022, donde ha tenido un muy buen desempeño y ahora se convierte en jugador rojiblanco. El año pasado era prioridad absoluta para defensa y finalmente llega un año tarde por un cúmulo de circunstancias que ha provocado que ahora sí David Janko se infunde la camiseta rojiblanca, ¿no? Rojiblanca. Ha sido una operación express también, ¿no? Todo, insisto, se ha desembocado todo ayer, cuando se cae la operación del Al-Nasser. Llaman los agentes de Janko al Atlético de Madrid y dicen, señores, que se ha caído esto, que está en el mercado, pues si quieren ustedes hacer la intentona. El Feyenoord tiene que vender rápido. Y ahí Carlos Bucero ha visto una oportunidad de mercado muy importante porque sabía que todo el mundo tenía prisas. Janko no se quería volver a incorporar con el Feyenoord. Ese marrón había que quitárselo al jugador. El propio Feyenoord, que ya lo había vendido al Nasser, y el Atlético de Madrid, que está buscando un central, ¿no? Así que todas partes se han puesto de acuerdo rápido y Janko está aquí por 30 millones entre fijos y variables. Automáticamente se hacía eco todos los medios, ¿vale? Todos los medios. Marca oficial. Janko, no jugador del Atlético de Madrid, ¿vale? Habla de que la voluntad del central clave para convertirse en el sexto fichaje de los rojiblancos. Bueno, la voluntad tras caerse el fichaje del Nasser, porque Janko sí quería venir aquí, pero se cansó de esperar, lo que demuestra que no era una prioridad para Atlético de Madrid, y una vez que se cae su fichaje al Nasser, los agentes llaman al club y ahí sí
se ponen de acuerdo, ¿vale? Todavía no se sabe la duración del contrato, yo creo que mañana será oficial. Tiene 27 años, ahora vemos su perfil, yo creo que firmará por 3-4 temporadas, ¿vale? Mañana lo veremos, ¿vale? El central que tenía cerrado su fichaje por Al Nassr vio cómo se rompía el acuerdo y se reactivaba la opción de los rojiblancos, ¿vale? Lo que os he contado. Un año después se cumple el gran deseo del Atlético y del propio central, que no era otro que jugar en el Atlético de Madrid, ¿vale? La llegada del eslovaco supone un refuerzo importante. Hay que ver que Simeone ahora en San Rafael, con Jiménez lesionado y con Lenglet casado, ¿no? Que se está casando, pues prácticamente tiene que jugar, tiene que meter a Llorente con Lenormand, ¿no? Y con Costis, ¿no? Así que Janko va a venir, se va a meter en la dinámica del equipo muy pronto y le va a venir muy bien a Simeone para ir engranando piezas, que creo que es importante. Fíjate, ya son 6 fichajes, son 5 futbolistas, porque Janko también viene para ser titular, son 5 futbolistas ya los que se van a insertar directamente en el 11 y, lógicamente, cuanto antes vas a generar una nueva estructura de equipo y cuanto antes puedan entrar en rueda. Creo que el Atlético de Madrid, la agilidad que está teniendo en este mercado bucero es fundamental para darle a Simeone una plantilla lo más cerrada posible cuanto antes. Estamos a 24 de julio y el Atlético de Madrid prácticamente el grueso del equipo lo tiene hecho. Faltan fichajes, yo estoy convencido que todavía 1 o 2 jugadores pueden venir, pero sí que es verdad que Simeone va a poder trabajar con un equipo desde ya para formar una nueva estructura, dándonos cuenta de que el equipo va a cambiar hasta 5 futbolistas en el 11 titular y que Simeone tiene que generar sinergias, integración, coordinación de aquí al 17 de agosto que tenemos el primer partido contra el Español, ¿no? Janko, Simeone podrá contar con un futbolista que pueda actuar tanto de central como de lateral y adaptarse a diferentes dibujos tácticos. Además de ser un gran defensor, es una gran amenaza a balón parado. El eslovaco ha sumado 15 goles con el Feyenoord en sus 3 temporadas. Números a tener en cuenta, ¿vale? Para cerrar la operación de manera tan rápida ha sido clave el deseo del futbolista. Una vez caída la operación de ir a un fútbol de menos nivel, la voluntad del jugador ha acabado desencadenando que se cierre por 30 millones de euros contando las variables, ¿no? Esto yo lo contaba hoy en el vídeo que hacía con Antón, ¿no? Que una de las cosas que juega a favor de Janko es la capacidad goleadora, ¿no? Fijaros ahí, ¿no? Se ven chiquitito, ¿no? En 140 partidos con el Feyenoord ha marcado 15 goles, ¿no? Y ha dado 12 asistencias, ¿no? Esparta de Praga marcó 20 goles, ¿no? Renato Veiga, en la capacidad anotadora, mucho menos. Si bien es cierto, yo siempre digo que el central lo que tiene que hacer es defender bien, ¿no? Más que marcar goles. Si marca goles es un valor añadido, ¿no? Sí que es decir, 27 años tiene Janko, 30 millones de valor de mercado, que es el precio por lo que lo compra el Atlético de Madrid, zurdo y internacional con Eslovaquia, ¿no? Puede jugar tanto de lateral como de central. ¿Qué aporta Janko al Atlético de Madrid? Pues yo lo tengo bastante claro. Experiencia, ¿vale? Madurez, porque es un jugador que lleva ya años en la élite, que ha ganado, que ha jugado grandes competiciones como la Eurocopa con Eslovaquia, la Champions con el Feyenoord, ¿no? Y es un futbolista contrastado, ¿no? Llega en su prime, en su madurez, con 27 años, a un equipo muy grande, ¿no? A demostrar pues todo lo que ha demostrado estos años en el Feyenoord. ¿Qué tiene? Pues es un jugador rápido, es un jugador que va bien al cruce, es un jugador que gana duelos. Por arriba va muy bien también. Es verdad que Renato Veiga yo creo que va mejor por arriba que Janko, pero Janko también va bien. Tiene piernas, tiene zancada, tiene potencia en banda izquierda. Cuando juega de lateral es difícil superarle. Cuando juega de lateral es mejor defensivamente que atacando. Es decir, David Janko por banda izquierda no es un jugador que tenga profundidad, ¿vale? Pero sí es un jugador que, por ejemplo, a un Lamine Yamal lo puede defender muy bien, porque es un jugador rápido, de piernas, no es fácil irse de David Janko, ¿no? Así que vamos a ver, yo creo que va a jugar el central izquierdo, pero también puede jugar ahí en el lateral o en el carril izquierdo, ¿no? Yo creo que va a firmar un contrato, digo, de 3-4 temporadas, ¿no? Y bueno, es un jugador muy experimentado, ¿no? Es un jugador muy experimentado, que ha jugado en la Serie A, en la Fiorentina, que ha jugado en el Feyenoord en Holanda, ¿no? Y que evidentemente, pues 140 partidos con el Feyenoord, 100 con el Sparta de Praga, con la Fiorentina jugó menos, ¿no? Pero sí que es verdad que, pues, datos importantes de David Janko, ¿no? Que se une al Atlético de Madrid ya como fichaje, ¿no? Y claro, ahora la pregunta está sobre la mesa. ¿Y Renato Veiga qué pasa? ¿Ya se cae? ¿Ya no viene? Pues sobre esto hay bastantes teorías, ¿vale? Informaciones tampoco muchas, porque yo creo que ahora mismo la prudencia en todos los medios prima, ¿no? Porque evidentemente nadie quiere cometer un error, ¿no? Sí que es verdad que AS es la información que he visto más tajante a través de Picu Díaz. Habla de que Janko cierra la puerta a Renato Veiga, ¿no? El nuevo fichaje Atlético cierra el capítulo de altas en el centro de la zaga. El jugador del Chelsea era un plan B que finalmente no llegará. Es
bastante claro, el diario AS, que dice que Renato Veiga era el plan B y que se cae, ¿no? Habla Picu Díaz claramente, ¿no? De que la llegada de Vijanco produce que el Atlético se olvide de la posibilidad de fichar a Veiga, jugador del Chelsea, ¿vale? Y así tendría esos 4 centrales, y en el capítulo de altas en el centro de la zaga del Atlético estaría cerrado con el fichaje de Janko, ¿vale? Habla un poco de todo lo que ha sido ese anhelo, ¿no? de Janko y el Atlético de Madrid, ese amor bidireccional que hasta esta temporada no se ha podido culminar, ¿no? Y bueno, esta gente, ¿no? Renato Veiga no llegará al Atlético pese a que estuvo como plan B hasta última hora, cuando reabrió la opción de firmar a un Janko que era el gran deseado, ¿no? Así que Picu es bastante claro, ¿no? Según la información de AS, Renato Veiga se cae, ¿no? Ya os digo, yo creo que Galán puede salir. Yo no descarto que si llega una oferta por la Inglés se pueda estudiar, ¿no? Y es que es verdad que Renato Veiga te da la posibilidad de jugar el pivote. Yo a priori sí que es verdad que no le veo sentido en una plantilla a tener al Lenglet, a Janko y a Renato Veiga 3 centrales de perfil zurdo, ¿vale? No le veo sentido. Pero, ya digo, en este mercado de Atlético de Madrid de locos, ¿qué te da Janko? Pues todo lo que estaba hablando. También saca bien la pelota jugada, es muy posicional, es muy táctico, muy riguroso, ¿no? También te permite jugar con la línea un poquito más adelantada y es un jugador que va a la presión, que va al duelo, que le gusta a campo abierto defender, a campo abierto es un jugador que tiene recursos porque se anticipa, porque mete la pierna, porque si pierde la posición es rápido para correr hacia detrás. Janko es un jugador completo, ¿eh? Sí que es cierto que yo creo que va a salir bien Janko, ¿no? Pero si te sale mal, pues es difícil recuperar esa inversión porque ya tiene 27 años. Sin embargo, Renato Veiga tenía más margen de años, ¿no? Pero yo creo que Janko es un futbolista, insisto, creo que es difícil que salga mal Janko, ¿no? Y es un futbolista que nos va a dar skills defensivas que no teníamos y que carecíamos, ¿no? Es un futbolista que tiene piernas, que tiene capacidad, ¿no? De correr para atrás, que es difícil de superar, ¿no? Yo creo que ahí al Atlético de Madrid le va a dar cosas, ¿no? Fabrizio Romano lo hablaba en Twitter, ahí lo vemos, ¿no? Que ficha al Atlético de Madrid a Janko, ¿vale? Una vez que el fichaje con el Nasser se cayó, ¿vale? Habla de 30 millones fijos entre fijos y variables, ¿vale? Son 30 millones entre fijos y variables. Entre ambas, ese es el importe de la operación, ¿no? Y Mateo Moreto también hablaba de lo mismo, ¿no? Tengo por aquí. Hablaba de esto, ¿no? Acuerdo cercano al principio de la mañana, que se habían producido nuevos contactos entre Janko. Todo empezaba esta mañana, lo hemos contado en el vídeo de antes, ¿no? Con información de Medina, de Atlético reactiva el interés de Janko, y por la tarde el fichaje era oficial, ¿no? Un poco ayer como lo de Pubil, ¿no? Lo de Pubil, ¿no? Como se activó en horas, ¿no? Pues dice Mateo Moreto que la ETI y el FE no han llegado a un acuerdo para el traspaso de Janko a falta de que supere el pertinente reconocimiento médico y firme su nuevo contrato, ¿vale? No habla de cifras, pero son las cifras que os comento. 30 millones entre fijos y variables. Así que David Janko, fichaje del Atlético de Madrid y ojo, el sexto ya. Y la verdad que es tremendo, ¿no? Es tremendo bueno, pues lo que está haciendo el Atlético de Madrid, ¿no? El mercado, para mí, muy interesante del Atlético de Madrid con estos fichajes. Pues ya lo vemos. Janko ya está, falta el perfil regateador y Renato Veiga se cae, ¿no? En principio, ¿no? Así que, bueno, yo creo que queda el perfil regateador y algún toquecito más, ¿no? Y sobre todo la semana que viene será semana de salidas. Nahuel Molina, ahora vamos a hablar, de Paul al Inter de Miami, este tipo de cosas, ¿no? El que ya forma parte del pasado también del Atlético de Madrid es Saúl, ¿vale? Saúl, que se despedía del Atlético de Madrid, y lo veis, lo tenemos aquí. Saúl finaliza su vinculación con nuestro club y se despide como el 9º jugador que más veces ha vestido a la rojiblanca. Mucha suerte en tu próximo reto profesional. Hasta siempre será tu casa, ¿no? Y luego estas imágenes de Saúl en el Metropolitano, ¿no? Cuando empezó, es tremendo, ¿eh? Es el 9º jugador, ¿eh? Con más veces ha vestido a la rojiblanca. Así que, desde luego, respeto máximo para Saúl, que rescinde y que se va a Flamengo. Vamos a ver el Flamengo, Saúl, qué puede hacer, porque yo estoy convencido que puede hacer cosas interesantes porque bueno, todavía puede, y Flamengo es un buen jugador, entrenado por Felipe, ¿no? Es un buen equipo, entrenado por Felipe, ¿no? Rescinde su contrato y afronta un nuevo desafío profesional tras haberse convertido en una de nuestras leyendas, siendo el 9º futbolista que más veces ha vestido a rojiblanca con 427, ¿vale? El resumen son 427 partidos como rojiblanco, 48 goles y 6 títulos, ¿vale? Es parte de nuestra historia y una de nuestras leyendas, decía Enrique Cerezo, el presidente del Atlético de Madrid. Y el Atleti, pues Enrique Cerezo, en nombre de nuestro, quiso hacer público su reconocimiento y agradecerle su más de 15 años defendiendo nuestra camiseta desde nuestra academia, el primer
equipo, ¿no? Así que, pues bueno, Saúl ya continuará su carrera en el Flamengo, ¿vale? Y rescindía el contrato con el Atlético de Madrid. Así que mucha suerte, Saúl, que lo ha hecho oficial el Flamengo, ¿eh? Así que todos podéis estar tranquilos que Saúl ya pues está en el Flamengo y se ha despedido con una emotiva carta, ¿vale? Dice, me encanta que a mi hija cante el himno y sea su favorito, ¿vale? Así que Saúl ahí besando el escudo Atlético de Madrid, qué foto tan bonita, ¿no? Y te quiero, Atleti, ¿no? Gracias infinitas por todo, ha escrito esa carta, ¿no? Que yo creo que nos emociona a todos, ¿no? Porque gracias a Atleti, ¿no? Y habla de esa carta, ¿no? Pues bueno, que su hija le encanta el niño del Atleti y él es un colchonero más, ¿no? Yo creo que Saúl, pues ya está, hubo un momento en el que ya las cosas se torcieron, salió al Chelsea, te quiero, Atleti, así empieza la carta completa, ¿eh? Gracias infinitas por todo. 17 años desde niño a hoy, 17 años. Atleti era, es y será todo para mí, ¿no? Llegué como un niño y me voy como un adulto. Pues Saúl, pues ya está, ¿no? Ya no forma parte del Atlético de Madrid, pero siempre forma parte del club como leyenda y como historia del Atlético de Madrid. Más jugadores que pueden salir, ojo, porque, bueno, a todo esto, antes de lo de Nahuel Molina, ha hablado Cerezo en Mundo Deportivo. Vamos a escucharle, porque aparte de llegar de Janko, no descarta otras llegadas, ¿eh? Bueno, pues claro que sí, pues buenas noches a todos. Bienvenidos. Este es un acontecimiento que forma parte de los eventos de Segovia y estamos a estar. Y gracias por hacer que Segovia se sienta bien con el Atleti. Eso siempre. Y gracias a ti por recibirnos tan maravillosamente bien como nos recibes cada año. Muchos años aquí en el José María, presidente, y todavía no le ha fichado el nutricionista del equipo. Pues que es que el cochinillo hay que saber comerlo. Hay que saber comerlo. Presi, dime. Hoy se ha confirmado la llegada de David Janko, sexto fichaje, casi a fichaje por día. El Atlético de Madrid está desmelenado en este mercado, ¿no? Bueno, hemos fichado lo que creíamos que nos hacía falta y creo que de momento pues lo tenemos todo hecho y solamente si surgiese alguna ocasión buena e interesante, pues podremos volver a traerlo. Siguen haciendo falta más. Ojo ahí Cerezo, que dice que ya lo tienen casi todo hecho y que si hay alguna oportunidad la va a haber. El Atlético de Madrid no cerrará la plantilla y seguramente fichará a uno o dos jugadores más, pero es verdad que las posiciones principales ya estarían cubiertas, ¿no? ¿Cosas o no? Yo creo que no, yo creo que está todo muy bien, ¿no? Pero vamos, de todas maneras, si surge alguna oportunidad, pues la aprovecharemos. Se va a quedar sin días de la semana para tanta presentación. Bueno, a lo mejor los hacemos todos el mismo día, para que no tengáis que estar todos los días yendo al Metropolitano. Y también salidas célebres como la de Saúl, que era una leyenda del club, y es. Bueno, pues la verdad es que es una leyenda del club, es un gran jugador, ha estado toda la vida en el Atlético de Madrid, prácticamente desde los 15 años, y la verdad que las circunstancias son las circunstancias y ha tenido que salir con gran tristeza por parte de todos. Muchos atléticos nos estaban preguntando fuera, ¿usted cree que vamos a ir a Neptuno este año? Bueno, nosotros creemos que sí. Otra cosa son las circunstancias, ¿no? Piensa que la Liga es muy larga, la Copa es muy larga y la Champions también es muy larga y realmente son tres competiciones muy fuertes y hay que estar muy bien preparado, ¿no? Nosotros el año pasado tuvimos la mala suerte que después de una buena racha, pues perdimos 2 partidos que parecían que no tenían ninguna trascendencia y fíjate, nos quedamos descolgados prácticamente de todo. Para que no falte la gasolina del equipo, mucho jugador joven, ¿eh? Ha bajado casi 5 años la media del equipo. Bueno, la verdad es que la juventud y su idea imperan en el fútbol, ¿no? Y habrá que estar con ellos, por lo menos para que empiecen a aprender. Ha hablado con el Cholo, ¿está muy feliz con los refuerzos? Está contento, encantado y yo te digo que muy, muy feliz. Él dijo que quería ganar esta próxima temporada, que su objetivo es ganar. Ese es el reto de fichajes del nuevo proyecto. El reto es ganar, el reto es no salir como normalmente se podía decir antes, que salíamos para estar entre los 3 primeros y todos salimos a ganar las 3 competiciones que vamos a jugar. ¿Y usted de los 6 fichajes con quién se queda? Pues Ojo a esto, Enrique marca el objetivo de ganar, ir salir a ganar los diferentes torneos que participamos y ya no vale con lo del tercer posición, ¿no? Ojo a esto porque evidentemente es un salto en la exigencia del club y los jugadores de Simeone lo saben, ¿no? Y yo creo que este año hay que intentar competir un poquito más hasta el final de las competiciones y luego a ver si la suerte nos depara un título, ¿no? Pero este año evidentemente yo creo que a Atleti no le vale con ser tercero únicamente, hay que competir hasta el final, más la Liga, intentar llegar a la final de Copa y la Champions, llegar lo más lejos posible. No sé, no me queda otro remedio. ¿Qué importancia tiene Carlos Bucero? Porque parece que a jugador que llama, a jugador que dice que sí. Bueno, pues es un gran técnico, es un gran profesional y nosotros estamos encantados de que esté con nosotros. Bueno, no es que estemos encantados, es que le hemos traído para estar encantados.
Pues muchas gracias. Bueno, Gracias, pues nada, cenar bien. Ahí estaban las declaraciones del presidente que, ojo, pues no descarta que haya más llegadas porque no se puede descartar. Sí que habla de que las posiciones principales están cubiertas, pero no descarta si algún jugador se pone a tiro redondear este mercado que está siendo importante para el Atlético de Madrid. Ojo, ahí también otra cosa que os quiero poner, posible intercambio Molina-Vlahovic. Ojo con esto. Ya os hablé de que a Molina le quiere la Juve, de que también lo quiere el Nottingham Forest, ¿no? Y el lateral argentino podría ser, bueno, tiene que ser el Atlético de Madrid, su salida es inminente y la Juventus es uno de los equipos que está interesado. Pero claro, la Juventus no quiere pagar los 25 o 30 millones que pide el Atlético de Madrid y por eso quiere meter a un jugador de sus descartes. Y la Gaceta del Sport habla de Dusan Vlahovic, ¿no? Yo no es un jugador que en su momento interesó mucho al Atlético de Madrid, yo lo conté aquí en el canal hace 2 temporadas. Antes de que llegara a la Juventus, procedente de la Fiorentina, pero ahora mismo yo creo que ese tren ya pasó. luego vendrá y me dirán, Peto, tal. Pero en principio no es una prioridad para el Atlético de Madrid, Vlahovic, ni mucho menos, ¿no? Y bueno, yo en el Atlético de Madrid prefiero una cesión con opción de compra y ya veré yo con qué me refuerzo, ¿no? Va a ser difícil que le metan a Vlahovic en la operación, ¿no? Sobre todo porque el Atleti yo creo que ¿para qué, no? Si ya tienes a Sorloth, ¿no? Así que veremos a ver, ¿no? Pero estaría ahí, ¿no? Como digo, el Nottingham Forest también quiere a Nahuel Molina y veremos a ver este interés de la Juventus por Nahuel Molina en qué se traduce, ¿no? Están ofertando jugadores la Juventus y uno de ellos podría ser Vlahovic, aunque ya os digo que yo no lo veo muy probable eso, ¿no? No lo veo muy probable. Me puedo equivocar, ¿no? Como evidentemente. Y luego, pues eso, la cena de los cochinillos hoy, mirad ahí, ¿no? Han estado en esta mesa y los nuevos fichajes, esa camiseta y los nuevos fichajes, Almada partiendo del cochinillo con Pubil, con Ruggeri, con Baena, ¿no? Pues esta foto es ilusionante, ¿no? Aquí están 4 fichajes, bueno, perdón, 5 fichajes, falta el sexto que es David Hanco, Cardoso, Ruggeri, Baena, Almada y Pubil, ¿no? Y pronto se va a incorporar David Hanco para completar esos 6 fichajes de momento que lleva el Atlético de Madrid, ¿no? En un mercado que yo creo que a todos nos tiene bastante contentos. Así que nada, si os ha gustado el vídeo dale like, suscribiros, no pasa nada porque me deis palos por lo de Hanco, ya os lo he explicado, que no era una prioridad del Atlético de Madrid este verano, sí el año pasado, y que un cúmulo de circunstancias ha derivado en que finalmente Hanco haya fichado este año por el Atlético de Madrid, ¿no? Una oportunidad de mercado, tras caerse su fichaje con el Al-Nassr. Si hubiera sido una prioridad la habrían fichado hace un mes, hace 3 semanas, la realidad es que no lo era, pero se ha puesto a tiro, ¿no? Y Atlético de Madrid ahora sí ha cerrado la operación. No pasa nada, reconozco que quizás fui muy tajante con el tema Hanco, pero porque es que soy muy pasional y hay ciertas cosas que me cabrean, ¿no? Y yo siempre intento contaros la verdad, ¿no? Y Hanco no ha sido una prioridad de Atlético de Madrid ni este verano, no lo ha sido. Entonces, por eso no se contó desde el principio del verano eso, y os he dicho lo que os he dicho, ¿no? Que Hanco era más agua pasada que una acción real, ¿no? Pero se han alineado los astros y finalmente ha venido Atleti, y yo lo celebro, porque que venga un buen jugador de Atlético de Madrid, para mí siempre es motivo de alegría, ¿no? A partir de ahí, pues bueno, si me queréis criticarme. Seguiremos al pie del cañón en las buenas, en las malas y en las regulares. Lo importante siempre, yo no miro por mí, miro por el Atlético de Madrid. Y si este fichaje es bueno para el Atlético de Madrid, es muy bueno para Peto. Así que nada, un abrazo grande, Alex, y suscribiros. Nos vemos mañana en directo a las 10 de la noche, ¿eh? Con Demon, con Juan Carlos Paredes, con Koseki, con un montón de gente. Nos vemos, chao, chao.